Ahora se nos presenta en este Evangelio de San Marcos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Este acontecimiento Jesús dice que lo deben de callar los apóstoles hasta que venga la resurrección de los muertos, hasta que resucite, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tenemos que pasar la pasión de cargar con nuestra cruz, hermanos, como lo hizo Jesucristo. Después de la cruz viene la salvación. Después de la cruz viene la gloria. Después de la cruz viene la transfiguración. Después de la cruz tendremos la salvación. Todos queremos la salvación, todos queremos esa transfiguración gloriosa, pero ¿cuántos están dispuestos a cargar con esta cruz que el Señor nos da a cada uno, hermanos? Y es por eso que la Santa Madre Iglesia en este tiempo de la Cuaresma nos está recordando que es un tiempo especial de sacrificio. No debemos olvidar que sin sacrificio no hay salvación. El sacrificio que nos recuerda la Santa Madre Iglesia, pues sin duda que es la oración. Orar, hermanos, es un sacrificio. Por eso los jóvenes no oran, ni los niños, si sus papás no los ponen a orar. Pero si los mismos papás no oran, pues ¿cómo van a orar los más jóvenes? Entonces debemos de entender que la oración es un sacrificio. Nadie ora por gusto, nadie ora porque se le apetece. Todos debemos de orar por penitencia, por necesidad, porque sin penitencia no hay salvación. Entonces en este tiempo de Cuaresma, hermanos, tenemos que intensificar la oración. Cuesta orar, pero también ya cuando te metes a la oración, llegas a un gusto muy bonito. Puedes llegar a contemplar el rostro de Jesús si oras con devoción. Entonces intensifiquemos la oración. Ojalá que no dejemos ningún viernes de Cuaresma sin meditar el Vía Crucis. Aprovechen todos los Vía Crucis de esta Cuaresma para ir meditando el valor de nuestra redención. Sí cuesta andar en el Vía Crucis, pero también te da fortaleza. Entonces la penitencia que la Iglesia nos manda es eso, oración. Pero también nos manda la caridad. Hagamos caridad. ¿Cómo cuesta la caridad, verdad? Caridad con los ancianos, caridad con los niñitos, caridad con los pobres, caridad con los que tienen menos capacidades. Pero tenemos que atenderlos a todos con gusto, con amor, con alegría, porque eso es también penitencia, la caridad. Por eso se nos manda o se nos aconseja pues hacer limosnas, ¿verdad? Y también no olvidemos que es tiempo de el ayuno. Sobre todo los viernes hay que ayunar, hermanos. No coman carne, absténganse de la carne los viernes. Los miércoles pues también hay que hacer ayunos. Acuérdense que el ayuno es abstenerse de alguna comida también, o 2 comidas, o las 3. Todo depende de la capacidad de cada quien de ayunar. Luego se dice que ya los ancianos de cierta edad ya no deben ayunar, y que los niños tampoco deben ayunar. Pero acuérdense, cuando Dios perdonó a Nínive de ser destruida, el rey puso a ayunar a todos. Ahí no dijo que los ancianos no, ni que los niños tampoco. Ahí puso a ayunar hasta los animalitos. Entonces ayunemos todos. Hagamos sacrificio, hagamos penitencia. Eso es lo que significa subir al monte. ¿Quién subió al monte? Pues primero subió Abraham, y subió con su hijo, y subió a eso, a hacer un sacrificio. ¿Qué más sacrificio que ofrecer a su propio y único hijo, Isaac, a quien Dios se lo había concedido como un milagro, y ahora se lo estaba pidiendo, pero
Como Abraham es el padre de la fe, pues él fue con gusto a entregar a su hijo por amor a Dios. Ese es el sacrificio, hermanos. Por eso todas las adversidades, todos los dolores que padezca una persona, ofrézcaselos a Dios. Nunca reniegue. Abraham no renegó. Abraham dijo, tú me lo diste, Señor, yo te lo ofrezco, yo te lo entrego en sacrificio. Eso es subir al monte. Subió Abraham y miren cómo Dios lo bendijo. En lugar de sacrificar a su hijo, ¿qué le dijo Dios? Mira, ahí está un cordero. No hagas daño a tu hijo. Dios es tan misericordioso, hermanos, que no quiere el daño para sus hijos. Mejor nos dio un cordero. Así también acá en el monte Jesús con Santiago, Pedro y Juan suben al monte y también con sacrificio. Subieron aquí a orar y ahí en la oración también viene ese bonito fenómeno de la transfiguración. Orando, Cristo se transforma en luz. Todas sus vestiduras se pusieron tan blancas, más blancas que el sol. Y todos estaban contentos, felices, porque ahí estaba manifestado el cielo. Por eso se miraron los personajes del más allá. Ahí estaba Elías, ahí estaba Moisés. Como quien dice, la ley y los profetas, que nosotros nunca debemos de olvidar. Los profetas con sus profecías, que nunca mintieron de lo que dijeron. Recuerden que los profetas siempre nos están recordando que viene Dios, que tenemos que estar preparados. Y así anunció Elías y todos los demás profetas la venida de Cristo cuando llegó al mundo por primera vez y se cumplió. Los profetas a quienes debemos nosotros de respetar y estar atentos a lo que nos dicen y de lo que nos advierten. También está Moisés, que representa la ley de Dios, una ley que el mismo Jesucristo no vino a quitar. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud. Entonces, de esta manera, hermanos, es como uno sube al monte, cuando uno hace caso a los profetas y cuando uno cumple la ley de Dios, no la pisotea, no la viola, no la ignora. No seamos indiferentes ante la ley de Dios. Hoy más que nunca hay que estar atentos a lo que Dios nos manda para cumplir y ayudar a muchos también a que cumplan y así muchos puedan elevarse a ese monte donde está la salvación, a ese monte donde está Cristo, donde está la transfiguración. Solamente, hermanos, subiendo podremos alcanzar esa salvación. Recordemos que Abraham nos subió al monte, ¿verdad? Nos dio la fe, por eso es el padre de la fe. Pero también Jesucristo ahora nos da ejemplo de subir al monte, donde está la transfiguración gloriosa. Pero también en ese caso se quedó ya San Pedro como el vicario de Cristo, que nos eleva y nos lleva al monte de la salvación. Y es lo que tienen que hacer todos los papas, elevar a la iglesia a que suba en calidad de virtudes, de gracia, de buenas obras. Es lo que tienen que hacer los vicarios de Cristo y los sucesores de Pedro. Recuerden que Pedro es el vicario de Cristo. Y recuerden que el Petrus romano pues ha sido siempre San Pedro. El Petrus romano siempre ha sido todo papa que ha existido en esta tierra. El verdadero Petrus romano es el que lleva a los fieles al monte. Es el que los eleva al cielo, a la gloria, a la salvación. Ahora se oye mucho hablar de Petrus romano, ¿verdad? Vamos a tener en claro quién es Petrus romano. Petrus romano es el Petrus, el Pedro de Roma, San Pedro. Todos los papas que sucedieron a Pedro, esos son los Pedros romanos. Solo que se habla de un Petrus romano, de los cuales profetizó San Malaquías, que no tiene número y no tiene emblema, y tiene simplemente una profecía. Aparecerá en la última persecución de la iglesia romana, la iglesia santa, Petrus romano, el que dice guiará
a su pueblo a la gran tribulación, y hará esa tribulación que desaparezca la ciudad de las 7 colinas, y también provocará la ira santa de Dios. Entonces se anuncia un Petrus romano que no tiene número ni tiene emblema, o sea, es un falso papa, no es un Pedro verdadero. Y ese Petrus romano que profetizó San Malaquías, que no tiene número ni emblema, ese ya lo tenemos, hermanos. Yo ya había escuchado que ese Petrus romano, ese falso papa, era Jorge Mario Bergoglio, y hoy más que nada está bien comprobado. Qué curioso, porque él elige el nombre de Francisco, cuando San Francisco su nombre verdadero es Giovanni Petrus. O sea, cómo ocultamente se pone el nombre de Pedro. ¿Para qué? Pues para guiar a su pueblo, como dice, a su pueblo, no al pueblo de Dios, a su pueblo, a la gran tribulación. Y por eso este falso papa no está elevando a la iglesia hacia Dios. Este falso papa está conduciendo a su grupo, a su rebaño, a la gran tribulación. Hermanos, ¿cuándo han escuchado ustedes que Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, el papa negro, la bestia de la tierra, esté hablando de las cosas del cielo? ¿Cuándo lo han escuchado que esté invitando a la conversión? ¿Cuándo ha escuchado que se respete la doctrina cristiana? ¿Por qué? Porque este es un falso papa, es un falso Pedro. Este no representa a Cristo en la tierra. Recuerden que en la Iglesia Católica no hay cambio de papas. En la Iglesia Católica hay sucesión apostólica. Por eso Benedicto XVI sucedió a Juan Pablo II. A un papa se le sucede hasta que se muere, porque los papas pues son vitalicios. Y muere Juan Pablo II y nuestro Señor nos da una sucesión apostólica con Benedicto XVI. Por eso en el cónclave legítimo sale Benedicto XVI como el papa verdadero, el sucesor, el que sucede a Juan Pablo II. Pero en Benedicto no hubo sucesión apostólica, en Benedicto hubo un cambio. Y en la iglesia no puede haber cambio de papa. Y aquí sí hubo un cambio, por lo tanto, el que está ahorita no sucedió a Benedicto XVI, porque es un cambio de hombres, es un cambio de la mafia, es un cambio satánico, donde quitan al Papa Benedicto XVI. Recuerden que Benedicto XVI no renunció. Eso lo dice la palabra de Dios. Jueces 9:8-9 dice bien claro que los árboles invitaron a el olivo a que gobernara sobre ellos. Y sin embargo el olivo dice con claridad: ¿a poco voy a renunciar a la gloria de Dios y a la gloria de los hombres? El olivo es la gloria de Dios. Qué claro nos dice la palabra de Dios que Benedicto XVI no renunció, porque él está con su emblema de olivo. Entonces, que nos quede bien claro, si el Papa Benedicto XVI no renunció, con toda claridad, este cambio que hubo no es de Dios. Y con toda claridad, este que está ahora usurpando el poder de Pedro, la silla de Pedro, pues es el falso profeta. Entonces, este no puede llevar a la iglesia arriba, no la puede acercar a la transfiguración divina. Este falso profeta está llevando a toda la gente que se deja y que se engaña a la gran tribulación. Por eso todos están hablando de la gran tribulación. No hablan ni siquiera del aviso, ni siquiera hablan de el milagro, mucho menos te van a hablar de el arrebato divino. Hermanos, pónganse a pensar, ¿qué será primero? ¿El aviso, la tribulación o el arrebato divino? Más bien de eso hay que estar hablando para que el pueblo eleve su corazón y su alma a las cosas celestiales y ya vivamos preparados en la gracia de Dios, para que si Dios viene y se presenta como un rayo en el momento menos esperado, nosotros ya estemos preparados con el corazón elevado,
como nos pide la iglesia, levantemos el corazón, elevémoslo al Señor, ya para cuando Él venga nosotros estemos preparados para irnos con Él allá al nuevo cielo y la nueva tierra. Pero este falso papa nunca te va a estar pidiendo que eleves tu corazón al cielo. Al contrario, fíjense cómo está diciendo cada blasfemia, cada herejía, cada vergüenza, cada que habla destruyendo la iglesia, está acabando con la jerarquía. ¿Para qué? Para que la iglesia se deshaga. Él es un destructor, tal y como lo profetizó San Francisco de Asís, el destructor. También el profeta Zacarías, vendrá un destructor. Ya no hay duda, este es el destructor. Por más que se quieran brincar los bergoglianos y quieran ser intocable a Jorge Mario Bergoglio, este es el falso profeta. Cuando escucho los canales bergoglianos, me da risa, me da tristeza, no sé qué me da escuchar los que dicen, ya, Santo Padre, ya no hable porque ya no sabemos cómo defenderlo. Pues le dicen Santo Padre y están escuchando todo lo que dice el dragón con su lengua de serpiente, maldiciendo a la iglesia, ridiculizando a la iglesia, a Cristo, a la Virgen, a los santos, y todavía dicen que Él no es el falso profeta, que Él no es el anticristo de la tierra, que Él no es el Petrus romano, que no tiene número ni tiene emblema. Este es el destructor. Por eso, hermanos, ustedes escuchemos la palabra de Dios. Vayamos con Abraham, vayamos con Cristo, vayamos con los papas de la iglesia que nos elevaron, la Virgen Santísima que siempre nos está invitando a elevarnos a este monte para encontrarnos con Dios. Vivamos esta cuaresma como una elevación al monte, pero llenos de oración, llenos de caridad, llenos de ayunos y sacrificios, para poder alcanzar esa pureza que el Señor nos pide para transformarnos, transfigurarnos y glorificarnos. Recuerden, si no hay cruz, no hay salvación. Recuerden que el que está con Dios, Dios no lo defrauda. Dios le dice a Abraham, por haber creído, por haberme obedecido, yo te bendeciré y bendeciré al mundo por medio de tu descendencia. ¿Cuál es la bendición que Dios nos dio por Abraham a todo el mundo? Jesucristo, porque Jesucristo viene de nuestro padre Abraham. Jesucristo viene a coronar esa promesa que el Padre le hizo a nuestro padre Abraham. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, y Jesucristo viene como el hombre Dios que nos viene a reafirmar en la fe que tuvo el padre Abraham. Ahorita muchos se dicen de Abraham, y hasta se hizo ya el templo abrámico, pero recuerden que Cristo dijo a esos que se llaman hijos de Abraham, que más bien son hijos de Satanás, porque en lugar de seguir el ejemplo de Abraham, que creyó en Dios uno y todopoderoso, esos abrámicos creen en los ídolos. Francisco es el primero que está creyendo en los ídolos, ya puso el ídolo de la Pachamama en el Vaticano. Entonces, hermanos, Dios no defrauda al que cree en Él. Creamos, pongamos nuestra fe como Abraham en Dios y no seremos defraudados. Igual, si por seguir la fe auténtica de Dios somos perseguidos, ahora San Pablo, la carta a los romanos lo dice muy claro, hermanos, que ¿quién podrá acusar a los hijos de Dios si es el mismo Dios el que los ha perdonado, el que los perdona? Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién podrá estar contra nosotros? Entonces, pongámonos del lado de Dios, aunque los que quedemos seamos pocos. Como dijo Juan Pablo II y Benito XVI, la iglesia será chiquita, pero se hará de verdad, se hará íntegra. Y nosotros seremos esos íntegros y estaremos a favor de la verdad, aunque por decir la verdad volvamos a ser poquitos, volvamos a ser nuevamente 12 como los santos apóstoles. Pues hermanos, confiemos plenamente en Dios, pero ya estando en el desierto. Recuerden, solamente en el desierto uno puede entrar a la tierra prometida.
solamente saliéndose ya de los templos, de las comodidades y los confort, y estando ya en las catacumbas, que son las casitas, orando y adorando a Dios. Recuerden que la santificación no se quita, se quitaría la misa, porque ya están invadidos los templos por el falso profeta y su pandilla, pero cuando venga la misa de los padres fieles remanentes, hay que estar. Pues puede pasar un mes, 2 meses, hasta medio año, hasta un año tal vez, pero no te infestes metiéndote a los templos bergolianos. No quieras voltear tus ojos a las ollas de Egipto. Quédate santificando el domingo en tu casa. Por eso tienes el rosario. Y ahora por eso tienes toda la cuaresma, tienes los ayunos, tienes los sacramentales. Con tu familia hagan oración ahí en su casita. También pueden hacerlo en cenáculos, pero no volteen al Egipto, no volteen a las comodidades de los templos hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Sigamos en esta cruz, en este desierto, para que el Señor nos corone y un día venga por nosotros y nos salve. Hermanos, confiemos plenamente en Dios como lo hizo Abraham. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! ¡Viva!